Muy buenos días o muy buenas tardes y en algunas partes muy buenas noches, mis queridos amigos. Nuevamente el despertador, Aníbal González, investigador, analista internacional en geopolítica. Me trae con ustedes las recientes palabras del señor Zelensky en las que dice querer negociar con Vladimir Putin, sentarse a negociar con Vladimir Putin por el tema de las negociaciones de paz. Ahora, es insólito, ¿no? El mismo señor Zelensky había creado una ley en la que se prohibía negociar con Rusia mientras estuvieran en conflicto. No sé cómo quiere hacerlo el señor, señor Zelensky. Será violar su propia ley, porque hasta que eso no sea retirado es imposible que se sienten a conversar. Por un lado, ¿no? Por otro, dice que él quiere llegar a esa negociación con el señor Vladimir Putin, pero no solo. Él quiere llegar acompañado de sus socios europeos. Claro, porque él siente un poco de miedo de que el señor Donald Trump o su representante para esta reunión tome cualquier decisión que no favorezca los intereses ucranianos, en parte, y también los intereses europeos, en parte. Entonces, es una situación bastante complicada. Yo lo dije no hace mucho en un canal de televisión español, dije que estas tres posiciones totalmente desencontradas que tienen, o sea, la posición estadounidense, la posición europea y la posición de Zelensky, ninguna de las tres, ninguna de las tres tiene algo de atractivo para que Rusia se siente a negociar. Ninguna promete para Rusia un cese definitivo del conflicto con Ucrania. Ninguna de las tres partes ofrece esa garantía. Por otro lado, nadie está atendiendo la solicitud de Rusia de que la OTAN se retire de las fronteras con Rusia. No tiene nada que hacer allí, no debe de estar allí. Lo que está haciendo es prácticamente una declaración de guerra a Rusia, de continuar con ese pensamiento de rodear la frontera rusa para hoy o mañana realizar un ataque sorpresa, tal vez disuasorio, en fin, no es nada bueno. Yo siempre digo, me pregunto si Estados Unidos le gustaría tener en su frontera con México, en su frontera con Canadá, ¿eh? Sí le gustaría tener misiles nucleares apuntando a su territorio bien de cerca, a 5 minutos de la capital de Estados Unidos, ¿no? Yo me pregunto si eso le gustaría a Estados Unidos realmente, sentir esa presión constante de tener al enemigo a pocos pasos de su puerta. Entonces yo creo que acá es sentido común lo que hace falta. Aquí lo que hace falta es diplomacia. Y aquí lo que hace falta es respeto de la soberanía de las otras naciones, que Estados Unidos no tiene ese respeto por el resto de las naciones del mundo. Lo exige para ellos, pero no lo pretende para los otros. Y ahí es donde está el desencuentro más grande con Rusia en este momento. Entonces encuentro difícil de que esa negociación lleve a un buen puerto. De ninguna manera. Sigo sosteniendo, y más todavía hoy, de que no va a haber una negociación rápida, no va a haber un entendimiento, y Rusia no se va a sentar a una mesa de conversaciones hasta que no se escuchen los pedidos que está haciendo Rusia desde hace muchísimos años, no de ahora, de hace muchísimos años. Entonces, lo que está en juego aquí no solamente es la soberanía de Rusia, sino la existencia de Rusia.
Entonces, para eso hace falta muchísima conversación, muchísima negociación y ponerse de acuerdo definitivamente de que la OTAN tiene que salir del este europeo. No tiene nada que hacer allí. Nada, absolutamente nada que hacer allí. Rusia nunca fue una amenaza para Europa. La pintaron, la pintan, la quieren pintar como que es el próximo enemigo de Europa que va a invadir Europa. Están locos, realmente están locos. Les han metido el miedo a la gente para poder seguir robando dinero, robándose el dinero de la población entera de cada nación europea, con el fin de comprar armamentos, ir a una guerra usando un proxy, que en este caso es Ucrania, hasta el último ucraniano, dijera Biden. Entonces creo que aquí lo que más hace falta es sentido común. Lo que más hace falta aquí es diplomacia, que no existe hace muchos años. La falsa diplomacia es la que está impuesta. La falsa diplomacia. ¿Por qué digo la falsa diplomacia? La falsa diplomacia es la que promete y luego no cumple. Tengan en cuenta aquel tratado famoso de Irán con Estados Unidos por el tema de las centrales nucleares iraníes. El señor Obama llegó a un acuerdo después de 5 años de estar reuniéndose indefinidamente, muchas veces, muchas reuniones hubieron de intermedio para llegar a un punto de acuerdo por el tema de las centrales nucleares iranianas, y en la que Irán se comprometía a no fabricar bombas nucleares. Una palabra de honra. Irán firma ese documento, acepta, y Estados Unidos supuestamente acepta levantar las sanciones contra Irán, y duró muy poco. Porque inmediatamente, un año y medio después, el señor Donald Trump borra del mapa diplomático ese acuerdo que había, o sea, que fue escrito con la mano y borrado con el codo por Estados Unidos. Entonces, ¿qué garantías hay de firmar un acuerdo con Estados Unidos con referencia a Ucrania? Ninguna garantía, absolutamente ninguna, porque Estados Unidos es profesional rompiendo los acuerdos. Es lo que más sabe hacer, es romper los acuerdos. Ellos prometen pero no cumplen. Ellos obligan a los otros a cumplir y a vivir bajo reglas que ellos imponen, pero ellos no aceptan ni siquiera sus propias reglas. Entonces, esto es una dictadura mundial. Sí, señores, el mundo está viviendo el poco tiempo que le queda a esta dictadura mundial estadounidense. Ellos se creen con el poder absoluto de decidir lo bueno y lo malo para cualquier nación en el mundo, para cualquiera, para cualquiera, como para China, para Rusia, para Irán, para Cuba, para Venezuela, para cualquier nación que le diga no a la hegemonía. Entonces tenemos aquí una situación bastante conflictiva. No va a haber un acuerdo con respecto a Ucrania, no próximamente, va a pasar mucho tiempo, y en ese tiempo Rusia sigue conquistando territorio ucraniano. Rusia no va a quedar estancado, acampado en el medio de Ucrania esperando a ver algún día alguna resolución. Va a seguir avanzando, va a seguir aniquilando a los nazis que viven allí en Ucrania y que supuestamente defienden a Ucrania. Esos nazis creados por la CIA norteamericana. Sí, creados por la CIA norteamericana. Así como se descubrió últimamente que la USAID, y nosotros lo veníamos denunciando hace años, yo fui uno de los primeros tal vez en denunciar directamente a la USAID como una pantalla que usaba Estados Unidos para entrar dentro de cualquier nación y para que los espías de la CIA pudieran trabajar libremente
bajo la representación de una tipo ONG de ayuda humanitaria. La USAID lo que menos era una ONG de ayuda humanitaria. Ni lo piensen que era así, no era eso. Era el escudo de la CIA dentro de una nación. Entonces, mis amigos, ahora que Donald Trump decidió mostrarle la verdadera cara de la USAID, que yo ya lo había denunciado en muchísimas oportunidades, y ustedes lo pueden ver inclusive en Twitter, en los primeros mensajes cuando entré en Twitter, publiqué mucho sobre el tema de la USAID. La USAID en Venezuela, la USAID en Colombia, la USAID en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina. La USAID, donde estaba la USAID, había un conflicto político, había intereses norteamericanos. Y es ahí donde todo esto explota ahora en la cara y Donald Trump lo pone en manifiesto. Entonces, creo que estamos al borde de un caos a nivel mundial, pero principalmente un caos dentro de Estados Unidos. ¿Se acuerdan que yo les dije que Estados Unidos estaba al punto y al borde de una guerra civil? Pues bien, ese fantasma de la guerra civil en Ucrania no ha desaparecido. Les puedo asegurar que esa amenaza de una guerra civil en Estados Unidos no se ha ido, está latente. Mucha gente demócrata, la gran parte, está desconforme con estas actitudes de Donald Trump, principalmente porque le cerró la puerta a la USAID, que era donde lavaban el dinero que hacían de las drogas, del narcotráfico. Se lavaba allí, en la USAID, y de la USAID pasaban a la CIA. Entonces, todo esto trae un cierto malestar interno dentro de Estados Unidos. Las malas lenguas, por decirlo de alguna manera, dicen que este sería el último gobierno republicano en Estados Unidos. No sé si pensarlo de esa manera, pero sí está complicado. El ambiente está muy retorcido en Estados Unidos. Hay mucha gente con poder, con muchísimo poder, muy molesta, muy brava, y gente que tiene mucho alcance al nivel armamentístico. Entonces, tomemos cuidado y no dejemos de ver el monte que hay detrás del árbol. Creo que aquí se está cocinando algo más y no sé si por un año o dos aquí tendremos novedades al respecto. Recuerden estas frases y estas palabras mías. Con respecto al señor Zelensky, para esta reunión con Putin no va a suceder. El señor Vladimir Putin no se va a reunir con el señor Zelensky. El señor Zelensky es un dictador en Ucrania, ya perdió el derecho de la representación legal de su país, ya que tiene apenas un 2 o 3% de aprobación. Es lo que tiene hoy, en el momento, en el país. O sea que el señor Zelensky ni pinta dentro del gobierno ucraniano, por lo menos para la parte diplomática exterior, y en la interior en cualquier momento o le dan un golpe de estado sus propios militares, que le pueden dar un golpe sus propios militares, o el señor es invitado y convidado por sus amigos socios de Europa a viajar en vacaciones, unas largas vacaciones, o también, como lo dije en otra oportunidad, el señor Zelensky, si se rehúsa a dejar el poder en Ucrania, puede resbalarse en la ducha. Entonces, señores, así están las cosas. El señor Vladimir Putin no va a negociar con el señor Zelensky. Europa está totalmente descolocada, desarmada, desarticulada. La señora von der Leyen
es cómico hasta escucharla hablar lo que dice, no tiene ni sentido ni razón las palabras que utiliza la señora Van der Leyen. Nunca la tuvo, ¿no? Pero esta vez está peor, está más confundida que sapo en un hormiguero. La señora Van der Leyen, junto a Callas también, están que no saben para dónde correr, realmente. Se les ha caído toda la estantería. Y no nos olvidemos que estos personajes también tienen problemas con la ley. La señora Van der Leyen principalmente fue acusada de corrupción con el tema de aquellas inyecciones del año 2020. La señora Van der Leyen cometió delitos graves de apropiación indebida y de corrupción, de mover muchísimo dinero y compras ficticias inclusive. Entonces creo que las cabezas van a comenzar a caer y a rodar. El Fondo Monetario Internacional se ahoga en un balde de agua. Entonces creo que el señor Donald Trump, por un lado, ha conseguido buenos efectos para, por lo menos, frenar aquel avance de ese mundo woke, ese mundo degenerado, pervertido, en la que no había moral ni ética, no había nada. Y él está consiguiendo de alguna manera volver a implantar la sociedad que conocíamos desde antes, con ética, con moral, con espíritu, con otras ideas totalmente diferentes a la de estos últimos personajes. Y por otro lado, el señor Donald Trump, en su otra cara de malvado, de personaje duro, de personaje con aspecto de mafioso, cometiendo errores políticos, como se dice, políticamente incorrecto, ¿no? El señor Donald Trump no aprendió mucho de los últimos 4 años que gobernó. No aprende nada, ya no va a aprender por lógica, a la edad que tiene ya no va a aprender más nada. Es eso lo que está allí, es Donald Trump, una persona que no sabe hablar en modos normales, diplomáticos, no sabe usar la palabra para el bien, es solo amenazar y después salir a negociar. Esas es las propuestas del señor Donald Trump. Un personaje que sí, que va a quedar en la historia, indudablemente en esa historia norteamericana, pero para nosotros va a ser una simple molestia de 4 años, nada más. Mis amigos, hasta aquí este flash informativo. Como siempre, Aníbal González, El Despertador, investigador, analista internacional, trayéndole las novedades de último momento. Me van a ver más seguido porque estoy preparando aquí el estudio. Como ven, no tengo los cuadros ni siquiera colgados en las paredes. Estoy mudándome de lugar. Me he ido a otro lugar diferente al que vivía antes. Las cosas han cambiado un poco, pero muy pronto tendré ya equipado el estudio y nuevamente al aire, más seguido, más continuo, como ustedes lo han pedido. Y quiero aprovechar para agradecerles ese 1.010.000 visualizaciones, 1.010.000 visualizaciones en una entrevista que me realizó Miguel Ruiz Calvo, en ese programa que duró 1 hora y media, que hablamos sobre Ucrania. Fue considerada la entrevista más visualizada de un analista geopolítico. Me honra decirlo porque fueron ustedes los que me colocaron a ese nivel y en esa situación. Yo simplemente hice mi trabajo, di mi opinión, hice mis análisis, hice mi trabajo. Estaba seguro que estaba en lo cierto y del lado de la razón, y creo que fue confirmado por ustedes. Basta ver las más de 40.000
opiniones que hay allí, más de 40.000 opiniones, en las que son muy pocas las que difieren, como siempre, y es lógico, mas son muchísima cantidad que apoyan mi análisis, que lo encontraron correcto. Y bueno, para mí es una alegría enorme estar en esa posición de haber llegado a más de 1.000.000 de visualizaciones, cosa que mis compañeros analistas, que son muy buenos y hasta los considero mejores que yo, sin lugar a dudas los considero mejores que yo, analistas con los que me encuentro en otros programas, pero que entrevistas de ellos no llegaron nunca a superar ese 1.000.000 de visualizaciones, lo que a mí me puso en una situación más exigente, porque me exige más a superarme más y a ser mejor para ustedes. Yo soy feliz de llevarles la información y la verdad. Soy feliz de llevarles mi opinión. Y siempre les digo lo mismo. Por más que me escuchen y gusten de mis trabajos, infórmense ustedes, busquen la información, comparen la información. No soy Dios en la información, soy un simple trabajador del periodismo, de la investigación periodística, del análisis, y es lo que me gusta hacer y es lo que creo que sé hacer mejor. Así que gracias amigos por ese más de 1.000.000 de visualizaciones. No sé cómo agradecerlos porque hasta ni yo me lo creía que podía llegar tan lejos, pero ustedes me hicieron llegar allí. Gracias. 1.000.000 de gracias. Hasta pronto.